Señor, su santa palabra para que nos inspire en este momento reflexión. Y voy a leerles del Evangelio de San Juan en el capítulo 19 desde el versículo 17, que dice: crucifixión y muerte de Jesús. Y cargando con la cruz salió hacia el lugar que se llama la Calavera, en hebreo Gólgota. Allí le crucificaron con otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato mandó escribir el título y lo hizo poner sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este título, pues el lugar donde Jesús fue crucificado se hallaba cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Los príncipes de los sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el Rey de los Judíos, sino que él dijo: yo soy Rey de los Judíos. Lo que he escrito, escrito está, contestó Pilato. Los soldados, después de crucificar a Jesús, recogieron sus ropas e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y además la túnica. La túnica no tenía costuras, estaba toda ella tejida de arriba abajo. Se dijeron entonces entre sí: no la rompamos, mejor la echamos a suerte a ver quién le toca, para que se cumpliera la escritura cuando dice: se repartieron mis ropas y echaron suerte sobre mi túnica. Y los soldados así lo hicieron. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba que estaba allí, le dijo a su madre: mujer, aquí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que todo estaba ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había por allí un vaso lleno de vinagre. Sujetaron una esponja empapada en el vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús, cuando probó el vinagre, dijo: todo está consumado. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Palabra de Dios. Pues yo pienso que el Señor nos lleva, el Espíritu nos lleva a reflexionar sobre la preparación que necesitamos para esta Cuaresma. Nosotros como católicos conocemos las estaciones litúrgicas en una forma religiosa, y pocas personas conocen las estaciones litúrgicas en una forma espiritual o mística, porque normalmente la religión la vivimos por tradición y por costumbre, por hábito, y obedecemos a esos hábitos, costumbres y tradiciones porque así nos lo han enseñado y así nos lo han pasado nuestros ancestros. Algunos se los han pasado a través de la educación en los colegios, porque a veces los hogares no tienen formación o doctrina y los niños aprenden en el colegio, pero cada uno de nosotros hemos recibido esa formación de una diferente manera. Yo recibí esa formación católica y nunca le puse cuidado, y por eso a los 14 años perdí la fe y por 33 años estuve lejos de la iglesia. Y yo pienso que las consecuencias que yo viví es parte de también, no solamente de mi desobediencia, sino de la falta de integridad que hay en las familias y en la iglesia misma para formar a las personas en la fe. Y yo creo que es muy importante que nosotros seamos responsables de compenetrarnos en el misterio de nuestra iglesia y darnos cuenta de que la iglesia es un tesoro, que es el cielo en la tierra, que es la Santa Jerusalén de luz aquí entre nosotros, y que si nosotros nos compenetramos en ese misterio místicamente, nos damos cuenta que la invitación de Dios a participar en la iglesia es a vivir en el cielo desde ahora en la tierra, porque
La iglesia es el oasis en medio de este desierto donde nosotros entramos a él para compenetrarnos con la realidad eterna. Miren que en el desierto, en el Éxodo, los hebreos fueron dirigidos por Dios a un respeto increíblemente grande al arca de la alianza que llevaban las tribus de Leví, que eran los sacerdotes. Y ellos llevaban unas tiendas que armaban en cada lugar donde acampaban, y ahí estaba el templo, que tenía 2 altares, donde estaba el santo y luego el santísimo, que era atrás, que solamente entraba una vez al año el sacerdote supremo. Pero después, cuando Jesús se encarna, queda un solo altar, porque ya está el santísimo ahí, y es el que nosotros adoramos directamente ya, que es el mismo Dios que le habló a Moisés, que está encarnado. Entonces, cuando nosotros entendemos el misterio de lo que es el arca de la alianza, el tabernáculo, el santísimo, la Eucaristía, y sabemos que es el templo de Dios, nos damos cuenta que esos hebreos, cuando entraban a esa tienda del templo, sabían que estaban entrando en Tierra Santa y que ahí estaba el Santísimo. Estaban al frente del santo, que era el altar primero, y el Santísimo atrás, pero ellos sabían que ahí estaba el Señor. Y todo el mundo sabía lo poderoso que era, y le tenían el terror de que no les fuera a hablar a ellos, y le pedían a Moisés que por favor le dijera a Dios que nunca les fuera a hablar. Y porque ellos vieron ese humo, trueno, relámpagos en la montaña donde Dios venía a hablar con Moisés, y tenían pavor a que Dios se les fuera a manifestar a ellos. Nosotros tenemos una iglesia que es la consumación de todas las profecías, es el encuentro con la revelación de todas las profecías, es la realización de todas las profecías, y es una iglesia que está viva, con un Dios que no solamente habla desde la zarza ardiente, sino que camina con nosotros como alimento a través de la Eucaristía, que se compenetra en nuestro ser, en nuestra carne, con su propio cuerpo y su propia sangre, que es algo incomprensible para nosotros, insondable, pero es un misterio real. Dios está encarnado en la persona de Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, y se convierte en pan. Nosotros no podemos verlo con los ojos de la carne, porque ese pan pues es pan, y es una hostia hecha de harina, de pan ácimo, o sea, insípido. Pero en ese pan ácimo y en ese vino se consuma la transustanciación y se convierten en un cuerpo de Dios, en el cuerpo encarnado de Jesucristo, ese misterio de ese pan y ese vino. Ahora, parece muy extraño todo eso, pero ¿acaso no es extraño que Dios en el vientre de la madre nos conciba de la nada también a nosotros? En un segundo, en un instante, nos concibe en el vientre de la mamá, y ahí aparecemos nosotros. Entonces, y se nos hace muy raro de que en ese pan y ese vino aparezca el cuerpo del Señor. Pues es igual, es el mismo misterio, es un milagro de Dios que hace cosas que nadie entiende, que no podemos concebir. Pero así como nos crea a nosotros en el vientre de la mamá, así se vuelve el pan y vino, cuerpo y sangre en ese pan y vino, y está vivo ahí aunque no lo veamos, pero está vivo. Y esa vida, que es la misma que concibe la vida nuestra en el vientre de la mamá, esa misma vida viene a concebir dentro de nosotros vida en el Espíritu. O sea que nos unge sobrenaturalmente para que nosotros tengamos vida en el Espíritu. Miren que el Señor nos dio vida en la carne a través de la concepción que nos dio en el vientre de la madre, y a esa carne le dio alma para que anime esa carne. Pero ustedes saben que las plantas tienen alma, los animales tienen alma, porque ellos tienen que estar animados por algo. Eso que anima la planta, todos los seres vivos, todo lo que anima es alma. Por eso se llama animada, ¿no? Porque tiene alma, pero no tiene espíritu. Porque para tener espíritu tiene que tener razón. Ustedes se han dado cuenta que cuando Jesús exorciza al endemoniado de los gerasenos, que está en un cementerio desnudo corriendo por allá, y él pregunta el nombre, dicen que son legiones, son como 5,000. Esos espíritus sabía que Jesús los iba a sacar del endemoniado y no querían caer al abismo. Entonces, desesperados, le pedían a Jesús que si los dejaba entrar entonces en los cerdos. Pero los cerdos no tienen cerebro, no tienen razón, no tienen intelecto.
Entonces cuando los espíritus se montaron en los cerdos sintieron algo encima de ellos y se fueron corriendo, se lanzaron al lago y se ahogaron. Y los espíritus se hundieron al abismo porque no tenían de dónde prenderse de los cerdos, porque los cerdos no sabían cómo obedecerle a los espíritus. Porque los espíritus solo se pueden comunicar a través del intelecto y los cerdos no tienen intelecto. Entonces ahí está la muestra, la diferencia de un ser que tiene alma, es animado, pero no tiene espíritu, no tiene intelecto. Para poder tener espíritu tenemos que tener razón, y la razón es intelecto, y el intelecto es el cuerpo espiritual que no es material, inmaterial, que es lo que queda de nosotros al morir. Esta carne se muere, queda el cuerpo inmaterial, pero es exactamente lo mismo que somos ahora, pero sin cuerpo material. Pero es un alma que si uno la ve, en su transparencia que es, ve la persona exacta como somos. Igualita, no cambia en nada. Entonces, el encuentro con la mística de la iglesia es reconocer esa vida sobrenatural que hay en ella y entender de que es así, como Dios la revela, que no tiene absolutamente nada diferente al misterio de la vida nuestra. Nosotros somos un misterio porque Dios nos creó de la nada. Absolutamente de la nada apareció todo esto. De la nada apareció la creación. Antes de esto no había nada y Dios lo hizo todo de la nada. Y vemos en el Génesis cómo Dios le revela a Moisés cómo hizo todo. Y ahí están en ese Pentateuco, en los 5 libros que le reveló a Moisés, está toda la historia de cómo hizo todo. Y por qué nos da una ley para que obedezcamos y qué es lo que tenemos que hacer y por qué nos desterraron. Todo eso nos lo contó. Antes no podíamos saberlo, hasta Moisés habían pasado cientos de años, había pasado hasta el diluvio, todo había pasado antes de que Dios se revelara al hombre y le contara la historia. No podíamos saber la historia, pero hoy que sabemos todo, que tenemos toda la historia completa, si nosotros somos educados en la fe y nos compenetramos en la iglesia, entendemos el misterio de las estaciones litúrgicas y nos damos cuenta que todo tiene un fin, todo tiene un sentido, pero todo es místico en nuestra fe. Entonces, Dios quiere invitarnos a que nosotros aprovechemos este peregrinar por la tierra dentro de la iglesia, para que nosotros ya nos eduquemos y nos acostumbremos a vivir en la patria celestial. Es un entrenamiento para el alma. El pueblo de Dios en el éxodo por el desierto, en esos 40 años, estaba siendo educado por Dios para ser seres espirituales. Y les estaba enseñando a obedecer y a dejar la idolatría. A dejar las cosas primarias humanas y empezar a abrazar las cosas superiores espirituales. Y esto era una enseñanza. Muchísimos murieron por desobediencia. Las escrituras hablan de más de 20,000 en un solo día que mueren por fornicar, otros mueren por tentar a Dios y muchos mueren por diferentes cosas en un solo día, miles. Y era una enseñanza, una pedagogía. Por eso San Pablo dice que todo lo que les pasó a ellos es una advertencia para nosotros que vivimos el día que se apellida de hoy, a los que estamos acá, porque ya tenemos esa historia. Y esa historia no se puede ignorar. Es como si yo descubro la historia de mi familia y me doy cuenta que mi abuela y mi tatarabuela eran brujas, por ejemplo, y vivían en aquelarres y tenían todos esos ritos de brujería y viajaban por el astral y todo. Yo tengo que saber que en mí pueden haber unas influencias horribles de brujería que pueden actuar en mí sin yo saber. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo que cuidarme muchísimo de la imaginación. Tengo que cuidarme mucho de los instintos que tengo para adivinar, ¿no? Tengo que cuidar mucho de la percepción que tengo, porque de repente yo tengo, a través de mi mente se proyecta el diablo y me muestra visiones y cosas, y yo estoy convencido que son dones de Dios y lo que tengo son magia, ¿no? Que está heredado de antepasados. Y esto es un ejemplo para darles a ustedes cómo es que funciona la vida con relación a la historia sagrada y la historia humana. El pueblo de Dios vivió todo eso y Dios nos lo dejó como una escuela para que nosotros lo miremos y digamos, bueno, si ellos cometieron este error, yo me voy a cuidar de no cometer el mismo error, porque mire lo que me puede pasar. Y esto es lo que Dios me quiere enseñar a mí. Entonces la iglesia es la patria celestial. La iglesia nuestra es la ciudad de luz. Miren ustedes esto. El libro del Apocalipsis, cuando usted lo lee, parece ser un libro del futuro. Y son cosas por venir. Y resulta que todo lo que está escrito en el Apocalipsis ya sucedió.
O sea que nosotros vivimos en el eterno presente de Dios. Todo está creado. Mi vida ya sucedió en el eterno presente de Dios. Yo estoy creado. Por eso en la palabra de Dios dice, te conozco desde antes de nacer. En el vientre de la eternidad ya te tenía. Así le habla al profeta Isaías. ¿Qué quiere decir eso? El Señor nos conoce desde siempre. Estamos hechos desde siempre, creados desde siempre. Y cuando vivimos en el plan de Dios, todo está hecho, completamente creado. Por eso, el que le obedece a Dios tiene en su corazón paz y tiene gozo, porque está viviendo en el plan de Dios. El que vive en desobediencia a Dios tiene miseria, tiene angustia en el corazón, porque está tratando de vivir su voluntad humana. Y por lo tanto, ¿cómo va a tener paz si está fuera del plan de Dios? Por eso la obediencia que la iglesia nos pide es definitiva en la paz y el gozo del corazón. Si nosotros entendemos eso, tendremos paz y gozo. Si no entendemos eso, nunca tendremos paz ni gozo, porque ¿de dónde lo vamos a sacar si estamos en desobediencia? Entonces, la iglesia, cuando Jesús se encarna, dice la palabra que Jesús bajó del cielo. Él bajó del cielo. Por eso es que después se fue hacia el cielo, ascendió. Nosotros estamos abajo y somos invitados a salir de acá. Pero ¿qué sucede cuando Jesús baja del cielo? Eso quiere decir que el cielo descendió, porque Jesús es todo. Toda la creación está en Él, todo fue hecho por Él, para Él, y todo glorifica a Jesús. Entonces, si Jesús bajó del cielo, el cielo bajó, porque Él es el cielo, todo está en Él. Entonces, cuando Jesús camina entre nosotros en la vida pública, camina entre nosotros el cielo. En la última cena, Jesús instituye la Eucaristía. ¿Y qué hizo con la Eucaristía? Dijo, yo estaré con ustedes todos los días de su vida. Por eso, a través del Paráclito, que es el Espíritu Santo, Él promete la presencia de Él siempre con nosotros. Y cuando se consuma ese misterio, dice, haced esto en memoria mía, el pan y el vino que se elevan y se consuman, y Él aparece en ellos, porque Él dice, estaré con ustedes, y cada vez que coman de este pan y tomen de este vino, tienen que acordarse de celebrar mi encarnación, mi muerte, resurrección, porque yo estaré entre ustedes. Y esto es un misterio que es real y es la iglesia misma que está instituida en ese sacramento de la Eucaristía. ¿Qué sucede? Como es Jesús el que hace todo eso todo que es la iglesia es el cielo, es la ciudad de luz, porque Él es la luz. Él es la Santa Jerusalén. Nosotros somos células de ese cuerpo, pero Él es la cabeza. Entonces, por lo tanto, si yo estoy en la iglesia, estoy en la ciudad de luz, dentro de Jerusalén del cielo, que estoy en Jesús, dentro de Jesús. Al ser célula de Él, del cuerpo místico, yo soy parte del cielo, parte de la ciudad de luz. El que es fiel a la iglesia ya está en la patria, está dentro de la patria celestial. Y el que es fiel a la iglesia, cuando muere, queda parado en la patria celestial. Queda paradito en la luz. Por eso es que la iglesia nos invita a vivir las estaciones litúrgicas con fe y con obediencia, para que nos acostumbremos a vivir en el alma dentro de la patria celestial. Y el alma se acostumbra a que esa es su casa. Si mi alma se acostumbra a que la patria celestial es mi casa a través de mi vida en la iglesia, el día que muera, ella buscará la patria instantáneamente y a la patria llegará, porque la conoce en el alma. El alma conoce su patria, porque el alma ha hecho de la iglesia su casa. Y como el alma no es material, es espiritual, busca su casa espiritual, que es la iglesia. En este momento nosotros no alcanzamos a concebir la espiritualidad de la iglesia porque estamos dentro de la materia, y es muy difícil asimilar lo intangible, lo invisible. Es muy difícil. Por mucho que tratemos, es muy difícil. Pero si nosotros continuamos alimentando el alma con la Eucaristía, con los sacramentos, con las tradiciones sagradas que descansan en las estaciones litúrgicas, entonces el alma se va alimentando con todo esto y se va acostumbrando de que en el espíritu el alimento que recibe es en la iglesia, y empieza a concebirla internamente, porque el alma no tiene tiempo ni espacio, no está en el tiempo ni en el espacio. Ustedes se dan cuenta que la mente del hombre hace cosas extraordinariamente rápidas, pero todo lo que el hombre hace es más lento que el hombre mismo que la inventó. O sea, cuando usted ve un computador que lo parece ser tan rápido, que pasa usted digitalmente, cambia situaciones en un instante,
Uno dice, qué rápido, pero es mucho más rápida la mente que inventó eso. Porque uno no jamás podrá materializar a la velocidad que uno ve las cosas, la mente misma. Entonces, imagínense cuál es la concepción del espíritu. El espíritu no tiene tiempo ni espacio. Por lo tanto, es mucho más rápido de lo que ustedes creen, porque no hay tiempo ni espacio. O sea, tampoco hay velocidad, porque es instantáneo todo. Si cuando yo soy tentado, no es que el diablo estuvo en una esquina esperando para tentarme, no, el diablo es instantáneo. Entonces, ¿cómo me tienta? Me tienta instantáneamente. Si yo estoy aquí parado y la acción mía es ir a hacer una obra del bien, la tentación es a no hacerla, pero es instantánea. O sea, cada acción tiene un contra y no hay tiempo en eso, ni hay espacio. Es como, yo siento el amor, pero yo no lo planeé. El amor no se planea. Yo siento desamor, eso tampoco lo planeé, eso existe en mí porque lo permití. Entonces, la patria celestial dentro de la iglesia, Dios nos la entrega a través de las tradiciones sagradas. Por eso, la cuaresma es una preparación para adentrarnos más en el misterio del cuerpo místico del Señor, en la enseñanza de Cristo, de cómo vivir en la tierra, dentro del vientre de Dios en el cielo. Sí, en la tierra, a pesar de estar de peregrinos en la tierra, el Señor nos invita a meternos dentro del cielo, en el vientre del cielo, un oasis espiritual. Y el alma, entre más se meta dentro de ese oasis, más se acostumbra a vivir en él y terminará en él eternamente. Por eso el ejercicio de vivir en la cuaresma en estos días y vivir la cuaresma como es, los 40 días que empiezan este próximo miércoles con el miércoles de ceniza, y por eso se le pide al pueblo de Dios que haga sacrificios, que haga ayuno, mortificación, penitencia. Que ustedes han visto cómo los paganos hacen toda clase de propósitos antes del 1 de enero, y cómo hacen toda clase de decisiones. Los paganos son así, ¿no? Y para los paganos se acaba el año el 31 de enero, porque ese es viven del calendario. Para nosotros se acaba en el año litúrgico, porque vivimos en un calendario espiritual. Vivimos en otro calendario. Y nosotros no hacemos promesas de año nuevo, porque no somos paganos. No nos ponemos ropa interior diferente en la medianoche del 31, ni salimos con no sé cuántas cosas horribles a comer uvas a medianoche como paganos, sino que nosotros creemos en Dios y vivimos en la fe, no en las supersticiones, ni en la brujería, ni en la adivinación, sino que hoy tenemos la cuaresma que empieza el miércoles. El Señor quiere que nos preparemos el corazón para esa cuaresma, ¿cierto? ¿Cómo se prepara para la cuaresma? Son 40 días. Esos 40 días representan los 40 años del pueblo de Dios en el desierto, que no pudo defenderse del diablo. Muy pocos pasaron el río Jordán a la tierra prometida. Ni siquiera el profeta Moisés pasó. O sea, ¿cómo sería la prueba de terrible? Ni siquiera Moisés pasó. Él no pudo pasar, no le permitió Dios. Y la mayoría murieron. La mayoría murieron. Pero es una enseñanza para nosotros. Entonces ahora Dios, en la persona de Jesucristo, en 40 días repara los 40 años. Y en 40 días nos presenta las 3 tentaciones del desierto para mostrarnos cómo actúa el diablo contra nosotros en esas 3 tentaciones. Entonces, en esta cuaresma somos llamados nosotros a redescubrir nuestra fe. ¿Y cómo se redescubre nuestra fe? Y digo redescubrir porque ya nos la han dado. Y no solamente nos la han dado por catequesis, sino que nos la han dado por infusión en el Espíritu a través del bautismo y los sacramentos, a través de la primera comunión, la confirmación, a través de cada vez que recibimos la Eucaristía y cada que nos reconciliamos en el sacramento de la confesión, cada que participamos en un sacramento de un matrimonio, cada que enterramos un muerto, cada que vamos a la unción de un enfermo, cada que estamos en cualquier acto sacramental de la iglesia, en cada Eucaristía, estamos viviendo el misterio de nuestra fe, la vida sobrenatural espiritual de nuestra fe, y el alma está impregnándose de eso constantemente. Y entonces esta vida sobrenatural es la que nos llama la cuaresma a vivirla intensamente, porque ahorita en estos 40 días tengo la oportunidad de sumergir mi alma profundamente en el océano de Dios, a través de sacrificarme. Porque ¿qué es lo que no hizo el pueblo de Dios en el desierto en 40 años? No quisieron sacrificarse, la mayoría querían regresar a Egipto, inclusive a ser esclavos otra vez, porque añoraban la comida que tenían allá, añoraban la brujería, la idolatría, todo lo añoraban. Y ellos eran un pueblo de Dios que se les había olvidado que eran de Dios.
Y Dios los estaba educando otra vez y recordándoles que eran judíos, que no eran egipcios, aunque hubieran nacido en Egipto. Y que no podían adorar palos y piedras, porque eso no era lo que Dios les había dado. Y tenía que educarlos de nuevo cómo ser hijos de Él. Pues estos 40 días son para eso. Para que nosotros dejemos la idolatría, para que nosotros dejemos de adorar palos y piedras, para que nosotros nos demos cuenta cuán alejados nos encontramos de Dios, cuán enamorados de la comida, cuán enamorados de la comodidad, cuán enamorados del miedo, de la inseguridad, del egoísmo. Todas estas cosas se tienen que sacrificar en la Cuaresma. Entonces yo tengo que mortificarme, tengo que hacer sacrificios, tengo que entrar en ayunos de muchos niveles, no solamente de comida. Porque en este mundo vanidoso en que vivimos es muy conveniente hacer ayuno porque perdemos peso, ¿cierto? Pero hay que hacer ayunos de cosas que nos duelen, ayunos de silencio. Hay gente que no puede dejar de hablar todo el día desde que se levanta hasta que se acuesta. Parecen unas trompetas, todo el día están y le quitan la paz a todo el mundo. ¿Por qué no hacen el favor de hacer el esfuerzo de entrar en un ayuno de silencio? Y se comen todas esas palabras que quieren salir de la boca inoficiosas. Porque es imposible que uno tenga que hablar todo el día. Es imposible. El silencio es más elocuente que las palabras cuando el hombre tiene paz y serenidad y prudencia. Porque es un irrespeto quitarle la paz a los demás simplemente con el bullicio que sale de nuestra boca. Entonces podríamos tener compasión con el prójimo, caridad, haciendo un ayuno de silencio. No hablar tanto, no hablar sino lo necesario. Ese es un ayuno poderosísimo para la Cuaresma. Mucha gente en muchas comunidades religiosas y en gente de disciplina espiritual alta, el ayuno de Cuaresma que hacen, ayuno de silencio. Y solo hablan lo que es estrictamente necesario para supervivencia o para las labores de la responsabilidad que tiene asignada. Nada más. Pero no se entretienen compartiendo con amigos, hablando, no usan el teléfono, sino para cosas estrictamente de trabajo o estrictamente de supervivencia, pero nunca para saludar, para hablar, para compartir, para decir, para contar, para no sé qué, nada, absolutamente nada por 40 días. Usted no se pueden imaginar la salud espiritual que eso trae, y encima de todo, cómo se espiritualiza el ser humano. Porque entre más esparcidos estemos en todas estas actividades humanas, menos espirituales somos. La persona entre más espiritual es, más calmada es. ¿Y qué es calmado? Calmado es silencioso, tranquilo, no tiene que estar expresándose todo el día, no tiene que estar comunicando. La paz del espíritu viene con el recato, la prudencia, el silencio. Esa es una invitación para Cuaresma muy importante. La otra es comer para vivir. Durante los 40 días, comer para vivir, o sea, comer solo lo que lo alimenta, aunque no sepa bueno, sino comer para vivir, y no, en esos 40 días, no vivir para comer, ¿sí? Porque la mayoría de la gente vive para comer. Entonces, ¿qué hacen? Siempre están buscando lo que les agrade el paladar. Entonces están haciendo un desayuno sabroso, la comida sabrosa, lo otro sabroso, y siempre están buscando cómo volverlo más sabroso, y todo lo que se le echa para volverlo sabroso es lo que daña la salud. Ustedes se imaginan qué es lo que daña la salud: la sal, el azúcar, ¿cierto? Los condimentos, todo eso acaba con la salud, porque la comida por naturaleza trae sal. Las cosas que tienen dulce, fructuosa, las traen por naturaleza. ¿Y qué hacemos nosotros? Le agregamos más. Esas son decadencia del hombre. Es muy importante saber esto. Está bien que si yo hago un banquete para celebrar un matrimonio, algo muy extraordinario en la casa, ese día condimento todo, le pongo un sabor extraordinario porque estoy de fiesta. Y el cuerpo puede asimilar eso, porque lo estoy haciendo muy de vez en cuando. Pero usted se imagina que cada comida sea un banquete, y en cada comida tengo que ponerle todos los sabores para deleitarme en ellos. Estoy al revés. ¿Se dan cuenta que estoy al revés? Vivimos de los placeres. Entonces, cuando uno vive los placeres, el cuerpo está tan enamorado de los placeres que no tiene absolutamente ningún espacio para el alma. Porque el alma le va a prohibir todas esas cosas. Entonces la tiene sellada, la tiene apagada, porque está consciente únicamente de sus placeres y está muy grande en la carne. Entonces por eso en la Cuaresma tenemos que bajarle el volumen a la carne y a sus apetitos. Entonces se pide el ayuno. Entonces el ayuno, ¿qué es? Hay personas que por condiciones de salud no pueden dejar de comer. Pero entonces, ¿qué sí pueden hacer? Pueden comer la comida insípida, ¿sí?
Coma lo que quiera, pero no le ponga sabor. Entonces, eso es un ayuno. Sí, coma todo sin sal, no le eche azúcar a nada, coma todo insípido y así se alimenta bien, inclusive mejor que nunca, y no disfruta la comida para ser placentera, sino que se está alimentando con ella. Entonces, eso es un ayuno extraordinario, mucho mejor que dejar de comer. O sea, puede comer todo lo que quiera, pero cómalo natural, sin agregarle nada, ni salsas, ni sal, ni azúcar, ni condimentos de ninguna clase. Se lo come así, insípido. Y al final de la cuaresma se dará cuenta que esa comida termina sabiéndole mejor que las comidas que usted llenaba de condimentos y de cosas. Y ya va a continuar una vida moderada. Y su salud se va a recuperar como nunca se lo puede imaginar. Porque se va a dar cuenta de que va a tener más vitalidad, va a dormir mejor, va a odiar menos, va a tener más compasión, va a tener más paciencia y perseverancia y compasión, porque ustedes no se pueden imaginar cómo el placer de la carne se roba el amor. La persona que se complace mucho en la comida, en todo, es una persona que no tiene mucha paciencia, no tiene compasión, no tiene tolerancia, no tiene tiempo sino para sí misma y está despierta en sus apetitos, completamente. Es como un animalito lleno de deseos. Y por eso también eso aumenta la concupiscencia de la carne, porque la sexualidad se también desequilibra. Por darle tanto placer a la carne, la sexualidad se afecta. Entonces ya uno también cae en los placeres de la carne y la sexualidad se va por el lado que no es, porque necesita un afecto físico desordenado en desobediencia por el exceso de placeres en la carne. Sí es, y ahí viene todas esas consecuencias. Entonces la cuaresma es un llamado para que nosotros equilibremos el alma sujetando el cuerpo a la obediencia al espíritu. Y esto es un llamado muy grande, muy santo de la iglesia. Por eso en los 40 años del desierto es lo que podríamos llamar el ayuno del pueblo de Dios. Es el desierto. El desierto es el ayuno, porque Dios los llamó a ayunar del paganismo, de la idolatría. Y ellos no podían. Era increíble lo difícil que era para ellos dejar de ser idólatras. No podían, estaban adictos a la idolatría. Y se morían miles de ellos por un castigo y no aprendían. Y seguían haciendo lo mismo. Y esto no es muy diferente a la vida que vivimos nosotros hoy. Miren ustedes que lo que estamos hablando acá parece increíble. Uno diría, 40 días sin echarle sal a la comida. Uy, parece algo increíble, ¿cierto? Porque así de idólatras nos hemos vuelto. Nosotros idolatramos la comida. Le hacemos culto a la comida. Tanto es así que me parece un sacrificio enorme no echarle sal a la comida. Porque así de tanto la amo. Así de tanto la idolatro. Sí, y me parece un sacrificio horrible no hablar tanto. Así de tanto idolatrizo mi propio ego, que tengo que hablar tanto todo el día, entonces me cuesta trabajo dejar de hablar porque soy un idólatra de mi propia lengua. Soy un idólatra de mi lengua. Entonces idolatrizo mis palabras, mi diálogo, y por eso se lo descargo a todo el mundo todo el día. Y esto, tantas cosas que yo hago son idolatría, y por eso en el desierto se pide morir a la idolatría. Esa es la cuaresma, un desierto, el desierto de la conversión. Entonces, la mortificación. Uno piensa, ¿qué es mortificación? Mortificarse. Les voy a poner un ejemplo. La vida en el matrimonio. El esposo dice A y la mujer dice O, ¿no? Y así. Y hay muchas situaciones en que no están de acuerdo, en cantidades. ¿Cómo se mortifica uno? No reaccionando. Pero no es callándose, odiando. Y callándose y quedando de mal genio y quedando atormentado y resentido. Porque eso no es mortificación. La mortificación es no hacer lo que uno quiere hacer, pero al mismo tiempo sacrificarse de no sentirse mal. Eso es mortificarse. Sí, es como un perro que está supuestamente tan educado para que no pida comida en la mesa, está sentadito ahí al lado con sus orejitas así mirando para allá y todo el mundo dice, qué perro tan educado, con toda esta comida y míralo, ni siquiera le interesa. No le interesa hasta que se muere por lo que está encima de la mesa. La prueba está que esté echado al lado de la mesa, ¿cierto? Al lado de la comida. Es con la esperanza de que en algún momento, de alguna forma, el amo se desordene y le dé comida en la mesa, ¿cierto? Pero como está tan educado, no se atreve ni a mirar, porque sabe que no se puede.
¿sí? Entonces eso ya no es mortificación. Porque para que haya mortificación uno tiene que alejarse de la mesa y no estar pensando que de repente le van a dar comida. Entonces la mortificación es: yo no puedo esperar que el otro cambie y que el otro no haga lo que está haciendo para que no me mortifique ni nada, sino que yo tengo que vivir lo que estoy viviendo ahí, sacrificarme y no actuar. No actuar. Aunque me moleste como hasta el fondo, yo no actúo y no participo en esa acción. Eso es mortificarme. Mortificarme, ustedes han visto que hay gente que es muy difícil en la vida nuestra. Gente muy difícil. Muy difícil de convivir con ellos. Porque tienen una psicología, un comportamiento, una conducta que es exactamente lo opuesto a nosotros. Y no nos compaginamos. Y fácilmente caemos en toda clase de situaciones con personas así. Ese es una bendición de Dios. Precisamente una persona así, Dios la coloca en el camino para purificarnos. Y ahí es donde uno debe aprovechar eso para mortificarse. Porque con esas personas se puede uno mortificar y por lo tanto santificarse. Entonces, que Dios bendiga a todas las personas difíciles que coloca en nuestra vida. Porque esas personas lo que hacen es santificarnos si nosotros sabemos utilizar eso. Y miren que usted escuchará el testimonio de muchas personas que dicen: trabajé, por ejemplo, cuando alguien se despide de una empresa después de haber trabajado 20 años en esa empresa. Entre los compañeros todos empiezan a hablar el día de la despedida y dicen: con Antonio fue difícil al principio, 10 años de peleas y cosas. Y un día yo decidí no pelear más con Antonio porque vi que Antonio nunca iba a cambiar. Entonces decidí quedarme callada. Pero al final Antonio fue el que me enseñó a mí la lección más grande. Si no hubiera sido por él, yo nunca hubiera aprendido la paciencia, de perdonar, de tener compasión. Todo eso lo aprendí gracias a Antonio. Entonces hoy, antes de que Antonio se vaya, le doy gracias a Dios por Antonio en mi vida. Esto es un testimonio común en la vida de personas que han convivido muchos años juntos. Se ve en un funeral a veces. La gente habla así. Y la realidad es que lo que parece absurdo en el momento se convierte en una bendición. Y es porque nosotros debemos transformarnos. Por eso se dice que el cristiano es un ser transformado. ¿Y cómo se transforma? A través del sacrificio, la enmienda, la mortificación, la penitencia. Esa es la forma en que el cristiano se transforma. De lo contrario, nunca habrá transformación en el corazón del hombre. Entonces la preparación para la Cuaresma es considerar todos estos eventos y prepararnos para vivirlos en la plenitud del evento, que es entrar con sinceridad. Porque diríamos, bueno, voy a sacrificar el café, que es lo que más me gusta a los 40 días. Pero cuando el día 41 se toma 3 litros de café ese día, ¿no? Entonces digo, eso no sirve para nada, porque ¿qué es lo que sucede? Miren lo que sucede con eso. Lo que sucede con eso es que el ayuno está hecho para alcanzar la moderación en el futuro. O sea, yo hago ese ayuno es para seguir moderado después del ayuno. Está bien que voy a tomar café otra vez, pero ya tengo que ser un moderado total, porque por algo lo dejé, ¿cierto? Si yo lo dejé es porque considero que estoy tomando demasiado café, que soy una persona cafeómana casi, entonces lo voy a dejar. Porque es un sacrificio para mí, o sea que estoy apegado o adicto, lo que sea, a ese particular trago. Entonces yo tengo que, o a esa bebida, tengo que, al sacrificarlo, tengo que asegurarme que después de la Cuaresma, eso ya no sea un apego. Que ya el café no sea un apego. Que ya el café no sea un vicio. Que ya el café no sea una bebida a la cual estoy yo totalmente apegada y necesitada, y que cuando no la tomo me siento que tengo convulsiones, ¿no? Porque entonces en la Cuaresma precisamente se superan los apegos. Entonces, si yo dependo mucho de hablar por teléfono, porque soy una persona que tiene muchos vacíos afectivos y necesita estar hablando con alguien todo el tiempo, entonces yo todo el tiempo tengo que llamar a alguien. Entonces en la Cuaresma yo no hago eso. Yo solamente llamo cuando necesite llamar para algo vital en mi vida, nada más, para hacer algo laboral, algo de supervivencia, pero no llamo para buscar compañía. Porque usted sabe lo astutos que somos nosotros. Nosotros nos entretenemos con llamadas telefónicas y encontramos toda clase. Hola, ¿cómo estás? No, pues mira, es que ayer se me olvidó decirte. Ay, ahora ya se me olvidó que te iba a decir. No, pero mira, ¿y cómo estás? ¿Qué estás haciendo ya? Porque no llamó a nada.
llamó a buscar compañía, ¿cierto? Y estás botando tiempo porque tiene vacíos afectivos y necesita compañía. Y esto es algo increíble, son vicios que tenemos, soledad, es soledad. Entonces, estas cosas en la cuaresma se pueden sacrificar. Uno dice, no voy a llamar a nadie durante esos 40 días, a no ser de que estrictamente lo vaya a hacer para supervivencia, por responsabilidades, por algo que tengo que hacer laboral, por algo de primera necesidad, pero nunca lo voy a hacer para entretenerme, para acompañarme o para hacer cosas absurdas que no tienen sentido de hacerlas. Entonces eso lo corto. Eso es una forma de ayunar, una forma de sacrificarse, de mortificarse, porque eso, fíjense ustedes que un buen ayuno envuelve todo, envuelve penitencia, mortificación, sacrificio, un buen ayuno. Cuando se hace bien cualquiera de estos estados, se hacen todos. Es como cuando se cumplen los primeros 3 mandamientos, se cubren los otros 7, ¿sí? Y eso es lo que dice el mismo Decálogo Santo, dice, cumple esos primeros mandamientos y todos los demás quedarán cubiertos. Porque el que no se comprometa con el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, desobedece los otros 9. Claro, entonces si yo hago el ayuno bien hecho, me mortifico, me sacrifico y tengo toda clase de penitencias en un ayuno bien hecho. Entonces por eso es que las virtudes todas se combinan al final en una sola. Y la virtud, la madre de todas las virtudes está compenetrada y comprendida por el amor. ¿Sí? La virtud por esencial, que es la caridad. Esa virtud es la que llena todas las virtudes. Por eso en las verdades de las teologales de fe, esperanza y caridad, dice San Pablo que todas esas permanecen, pero la más grande de todas es la caridad. Y ahí es donde está el verdadero sentido de la cuaresma. La cuaresma es un llamado a que nosotros entendamos de que no solamente somos carne y hueso, que también somos alma y espíritu. Y por lo tanto debemos alimentar el alma para que el espíritu pueda comunicarse a través de ella hacia la carne. Porque el alma es el agente intermediario entre el espíritu y la carne. El alma es nuestro comunicador. Porque el alma es la mente. Y la mente misma es la que transmite del espíritu a la carne, de la carne al espíritu. Necesitamos esa conexión. Los espíritus no se pueden comunicar con nosotros a no ser de que tuviéramos mente. Porque ¿por dónde se van a comunicar? Por eso es tan peligrosa la imaginación. La palabra de Dios dice, pobre aquel que interpreta sus sueños. ¿Cierto? Porque es un iluso. ¿Por qué razón? Porque en los sueños navega la ilusión de los espíritus. Así como te puede estar ilusionando un espíritu del bien para hacer bien, te puede estar ilusionando un espíritu del mal para hacerte mal. Entonces no podemos vivir de los sueños. Se dice que el que vive de los sueños es un iluso. Por eso la invitación que hace el eclesiástico es a vivir la vida natural como si fuera sobrenatural. Y la sobrenatural como si fuera natural. ¿Qué quiere decir eso? Todo es sobrenatural. Porque mire, nosotros llamamos esta la vida natural. ¿Y qué hay de natural en esto? Nada. ¿Cómo puede ser natural a lo que lo hicieron de la nada? ¿Cómo puedo ser natural yo si no tengo ni idea de cómo originé? Si yo no entiendo mi origen, yo no entiendo cómo Dios me pudo crear así en un instante. Obviamente que soy sobrenatural. Es una obra sobrenatural. Entonces de natural no hay nada. Pero sin embargo, la vida natural la debemos vivir como sobrenatural y lo sobrenatural como natural. Por eso San Pablo dice, cuando estés contento como si no estuvieras, cuando estés triste como si no estuvieras. ¿Qué quiere decir con eso? Nosotros debemos vivir la realidad espiritual permanentemente, porque somos espíritu antes de ser cualquier cosa. Ustedes saben que nosotros somos primero espíritu que cualquier cosa. ¿Y por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que nos creó por amor y por lo tanto primero somos espíritu antes de ser carne, porque si no, ¿cómo pudiéramos ser? No vamos a haber sido primero carne, somos primero espíritu. Entonces, para poder estar integrados en la realidad de nuestra vida, tenemos que entrar en el espíritu, que es lo que realmente somos. Entonces, la invitación de Cuaresma es fortalecernos en el espíritu y dominar la carne. Entonces, todo lo que es Cuaresma es sacrificio, mortificación. Si usted es una persona muy cómoda, que necesita descansar mucho, porque se cansa muy fácil y todo, en la Cuaresma se sacrifica, no se queja y no se acomoda. ¿Sí? Se incomoda todo el tiempo para poder que se sacrifique.
si usted es una persona que se queja por todo, a todo el mundo le cuenta lo que le duele, lo que no le duele, lo que lo aterra, lo que no lo aterra, si es una de esas personas que son como trompetas plañideras del dolor, en la Cuaresma no se queja de nada, hace el sacrificio de no contarle a nadie sus penas, ¿sí? Porque es muy común que el ser humano se acompañe con los demás contando sus penas y sus dolores. Ustedes saben, hay personas que se pueden gastar media hora contándole a uno un dolor de rodillas y al final sale uno contaminado de ese dolor también porque se lo transmiten, sí. Entonces, son como hipocondriacos, siempre están enfermos de algo, cualquier cosa. Cada que uno habla con ellos tienen un dolor diferente en algún lado, ¿no? Entonces, esto es el dolor existencial que se llama. Pues en la Cuaresma se puede eliminar el dolor existencial por lo menos esos 40 días. Y cuando termine la Cuaresma estaremos moderados y lo hicimos bien. Pues dámosle gracias al Señor por eso y pidámosle que esta Cuaresma sea una Cuaresma de verdaderos sacrificios, de verdadero ayuno, penitencia, mortificación. Y que el Señor nos dé esa iluminación desde el Espíritu para que sepamos qué es lo que tenemos que sacrificar, por dónde tenemos que sacrificarnos. Y el único sacrificio es no hacer lo que más nos gusta. Obviamente que ese es el sacrificio. De lo contrario, ¿cómo es? Y no reaccionar con lo que reaccionamos con más facilidad para mortificarnos. Y tener paciencia, o sea, aceptar las cosas de los demás y de la vida sin irritarnos. Eso es paciencia. Tener tolerancia, que es aceptar la naturaleza del otro, la naturaleza de la vida que nos rodea y las circunstancias internas de nuestras imperfecciones. Eso es tolerancia. También tener compasión, y es aceptar de que yo también soy una persona que puede hacer todo mal hecho y por lo tanto debo aceptar los errores de los demás. Tener compasión y saber que los demás sufren también y que así como a mí me ha dolido muchas cosas en la vida, a los demás también les duele. Entonces acordarse uno de que hay dolor ajeno, de que la gente también sufre como yo he sufrido y por lo tanto debo tener compasión de ellos. Voy a pedirle al Señor su palabra y les voy a leer de la carta de San Pablo a los romanos. Y esto lo leo desde el capítulo 15 en el versículo 14. Dice: actuación de San Pablo. Hermanos míos, por lo que se refiere a vosotros, yo mismo estoy persuadido de que también vosotros estáis llenos de bondad, repletos de toda ciencia, hasta el punto de que podéis amonestaros unos a otros. Os he escrito en parte con cierta audacia para reavivar vuestra memoria, en virtud de la gracia que me ha sido dada por Dios de ser ministro de Cristo Jesús entre los gentiles, cumpliendo el ministerio sagrado del Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser grata, santificada en el Espíritu Santo. Tengo por eso de qué gloriarme en Cristo Jesús en las cosas que se refieren a Dios, y no me atreveré a hablar de algo que Cristo no haya realizado a través de mí para la obediencia a los gentiles de palabra y de obra, con la eficacia de milagros y prodigios y con la fuerza del Espíritu de Dios, de tal forma que desde Jerusalén y por todas partes hasta la Iliria he dado cumplimiento al Evangelio de Cristo, teniendo cuidado, sin embargo, de predicar el Evangelio donde aún no era conocido el nombre de Cristo, para no construir sobre los cimientos puestos por otro, sino conforme está escrito: los que no han recibido anuncio de él lo verán, y los que no oyeron lo comprenderán. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor y lo bendecimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Sempre io vivrò, Signore, sono qui ai tuoi piedi, Signore, chiedo forgiatura.
Sono